Jueves 28 de agosto de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Donde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas, pues dichoso es ese criado si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Es el capítulo que nos habla del discurso escatológico de Jesús. No se asusten por esta palabra. Cuando en teología hablamos de la palabra escatología, nos referimos a las realidades últimas del hombre, y entre ellas, por supuesto, a la segunda venida de nuestro Señor. Por eso, hoy se hablará precisamente de la venida de Cristo y de cómo debemos estar preparados para ello. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, el que no vigila lo pierde todo. Segundo, Jesús viene pronto. Tercero, no seas canalla. Vamos con el primer punto. El que no vigila lo pierde todo. Querida familia, es evidente que el Evangelio tiene como tema central la necesidad que tenemos nosotros de estar vigilantes, de estar en vela. ¿Y qué significa exactamente esto en la vida espiritual? Podemos decir que vigilar, estar en vela, significa tres cosas. En primer lugar, mantenerse despierto. En segundo lugar, cuidar. Y en tercer lugar, esperar. Vamos a ver esto entonces. Vigilar significa estar despierto. Miren que el Evangelio dice lo siguiente: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela. Es decir, mantenerse despierto allí cuando todo el mundo duerme. Eso significa en primer lugar velar. Y nosotros espiritualmente tenemos que comprender que nos encontramos en medio de la noche del mundo, en medio de una tremenda oscuridad. Oscuridad en la fe, oscuridad en las costumbres, oscuridad respecto a la verdad, porque las personas ya ni la buscan ni la quieren encontrar. Y todo el mundo pareciera durmiendo y pareciera alejándose de Dios. Nosotros tenemos un llamado hoy a permanecer despiertos. El Señor ciertamente profetizaba que en su segunda venida, cuando Él regresara, la fe se habría enfriado en muchos corazones, y lo mismo la caridad. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y atentos, no es que nosotros sintamos que somos superiores moralmente a las personas que no creen. Amigos, somos bendecidos porque tenemos el regalo de creer y queremos llevar esta luz a otras personas. Tener fe, ser católico, haberme encontrado con Jesús, no me hace superior a nadie, pero me hace servidor de todos. Me pone en la estricta obligación de llevar esta luz a otras personas. Es como si en un desierto todo el mundo estuviera muriéndose de sed y yo tuviese una fuente inagotable de agua para darle a beber a todos. Entonces tenemos una urgencia de que todo el mundo beba de esta agua. Entonces debemos mantenernos despiertos. Y esto significa en la práctica no cansarnos. Porque ciertamente vamos a tener la tentación de desanimarnos. Vamos a tener la tentación de dar un paso atrás. Vamos a tener la tentación de dejarnos llevar por la corriente del mundo. Amigos, debemos perseverar hasta el final. Vigilar significa mantenerse en pie. Vigilar significa estar combatiendo. Vigilar significa que aunque todos a tu alrededor hayan perdido la esperanza, hayan perdido la fe, hayan renegado de Cristo, tú sigues en pie, sigues unido a Cristo, sigues pidiéndole a Dios la gracia de sostenerte. Pero vigilar también significa cuidar. Noten que el Señor dice en el Evangelio que el que vigila no dejará abrir un boquete en su casa. ¿Esto qué significa? Que bajo esa figura del ladrón que viene en la noche y que si uno no está vigilante va a abrir algún hueco
por el cual va a ingresar a hacer daño, significa, repito, que nosotros debemos estar vigilando todos los aspectos de nuestra vida. Debemos estar cuidando cada parte de nuestra existencia. Debemos cuidar, por supuesto, nuestra vida espiritual, pero también debemos cuidar nuestra salud, pero también debemos cuidar nuestra economía, pero también debemos cuidar el aspecto familiar, pero también debemos cuidar las relaciones sociales, pero también debemos cuidar nuestros afectos. Debemos cuidar en qué descansamos, debemos cuidar qué libros leemos, debemos cuidar a los que Dios nos ha confiado, es decir, mantener los ojos abiertos. Porque desafortunadamente, cuando no se vigila, cuando uno está mirando solo hacia algún lugar, cuando uno hace demasiado énfasis en un solo aspecto de la vida en detrimento de los otros, entonces, tarde o temprano, uno termina fallando por algún lugar y por ahí termina destruyéndose la vida espiritual. Recuerdo con mucha tristeza a algún amigo que tenía una vida espiritual muy bonita, muy sólida. Era un amigo al que quería mucho y todavía por supuesto que lo quiero y oro por él. Pero él tenía un aspecto de una debilidad tremenda en su corazón a nivel afectivo. Era un joven que oraba con mucha devoción, un joven que se esmeraba por formarse y sin embargo no se había preocupado suficiente por cuidar su corazón. Pues resulta que este chico se enamora de una chica en torno a la cual empieza a girar toda su vida. Empieza a estudiar con ella, a hacer negocios con ella, se hacen novios. El caso es que hay un momento de su vida donde esta relación termina y este joven siente que su vida se destroza. Era un hombre de fe y sin embargo no había cuidado el aspecto de su corazón y por ahí empezó el enemigo a trabajar y a corroer su vida espiritual al punto que terminó alejándose de Dios. Terminó en una situación deplorable y debemos seguir orando por él y cualquiera de nosotros puede ser él. A lo que me refiero es a que nosotros debemos estar vigilantes en todos los aspectos, particularmente en aquellos en que sentimos que el enemigo nos puede atacar. Vigilar también es esperar. El Señor dice, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Esperar significa no desesperar. Esperar significa saber que hay un momento en que me encontraré con el Señor y que aún los esfuerzos que aquí hago por mantenerme unido a Dios y que en ocasiones parecieran no tener sentido a los ojos del mundo, esperar significa saber que eso tiene sentido a los ojos de Dios y eso nos lleva al segundo punto. Jesús viene pronto. Dice el Señor, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Y también dice que Él vendrá el día y la hora que menos se lo espera. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos en una segunda venida del Señor. Lo proclamamos en el credo. Creemos que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Le decimos al Señor en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. En la Santa Misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esa expresión, ven Señor Jesús, en griego Maranatá, es una expresión que funda nuestra esperanza cristiana. Creemos que Jesús viene y que viene pronto. Ahora bien, esto no significa necesariamente que a ti y a mí nos vaya a tocar su segunda venida en gloria. A decir verdad, nadie lo sabe. Puede que sí, pero puede que no. Sin embargo, lo que sí significa con absoluta certeza es que hay una venida particular a tu vida y a mi vida que el Señor hará y será el día de nuestra muerte. Allí el Señor nos visitará. Entonces Jesús viene pronto. ¿En gloria? Pues no lo sabemos. Pero a pedir cuenta de lo que hemos hecho, eso sí, muy pronto, con seguridad absoluta, el día de nuestra muerte. Y si morimos en 10, 15, 20 o 50 años, eso de todas maneras es muy pronto en comparación de una eternidad que vamos a decidir justo en esa hora de nuestra muerte, si nos acogemos a la misericordia de Dios o si la rechazamos. ¿Qué significa entonces que Jesús viene pronto? Significa que debemos estar preparados para esa venida. Debemos estar en primer lugar preparados con Dios, estando en gracia, viviendo habitualmente en gracia de Dios, lejos del pecado, confesándonos frecuentemente, estando listos para que si el Señor viene hoy, para que si me acuesto a dormir hoy y no amanezco mañana vivo, pueda presentarme ante Dios diciéndole, hice mi mejor esfuerzo y estoy en gracia. Pequé mortalmente, desafortunadamente, pero me arrepentí, pedí perdón, me confesé y aquí estoy delante de ti. Pero significa también prepararnos con el prójimo,
es decir, vivir reconciliados con el prójimo, en perdón con los demás. No puede ser que nos acostemos a dormir mientras tenemos en nuestro corazón un odio, un resentimiento. Debemos reconciliarnos, debemos perdonar y pedir perdón también. Y además, con nuestro prójimo debemos ejercitar la caridad. Recuerden aquello que dice el Señor precisamente en el contexto de este discurso escatológico. Todo lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces debemos estar en paz con Dios, debemos estar en paz con nuestro prójimo y también debemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Y cómo se logra esto? Buscando la santidad. Lo más grande que podemos hacer por nosotros mismos es buscar la santidad. Es decir, dejarnos amar por Dios, dejar que Dios obre en nosotros y responder generosamente a esa acción de Dios en nuestra vida. Debemos estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora, ni de la venida de Cristo en gloria, en su parusía, ni de nuestra muerte, que con seguridad ha de suceder. Tercero, no seas canalla. Queridos amigos, sé que es una expresión bastante fuerte. Y repito, no es que yo te esté lanzando esta expresión a ti. Es que el Evangelio me la está lanzando a mí. Hoy el Evangelio me está diciendo, Wilson, no seas canalla. Y te está diciendo a ti, no seas canalla. Escuchemos lo que el Señor dice de aquel criado que no supo vigilar. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos. ¿Qué palabras tan fuertes? La pregunta que nos hace el Evangelio a nosotros hoy es esta. ¿Somos canallas? ¿Somos ese tipo de criados canallas? ¿Qué significa exactamente ser una persona canalla? El diccionario dice que un canalla es una persona de malas costumbres y de bajos procedimientos. En pocas palabras, es una persona que se aprovecha de los demás. Noten que el mismo Evangelio nos da esta pista. Y así el Señor llama canalla a aquel criado que empieza a pegar a sus compañeros. En vez de servirles, en vez de darles comida como se le mandó, empezó a aprovecharse de ellos. Amigos, nosotros tenemos hoy que hacer un examen de conciencia y preguntarnos, ¿me he aprovechado de las personas? No actúo por justicia sino por conveniencia. ¿Uso a los otros como peldaños para mi éxito? ¿Los demás son para mí simplemente piezas que utilizo para mi propio egoísmo? Amigos, son preguntas que nos debemos hacer y que debemos responder con absoluta sinceridad. El Evangelio siempre nos debe exhortar y nos debe suscitar este tipo de preguntas. Y si hasta hoy empiezo a darme cuenta que yo me aprovecho mucho de la gente en los negocios, por mi posición económica, por mi posición laboral, si hasta hoy me doy cuenta que he actuado con bajeza como un canalla, que en vez de servir a los demás los uso, debo pedirle al Señor la gracia de ser sanado de ese espíritu de canalla, de ese espíritu ruin que tengo. Y eso se logra orando, se logra dándonos cuenta que padecemos de esa enfermedad espiritual, se logra suplicando la gracia al Señor. Y yo sé que tú y yo hemos actuado como canallas en muchas ocasiones. Y hoy no tiene caso acusarnos y decir que es por esto, que es por aquello. No, hoy tenemos que ser valientes y reconocer ante Dios, Señor, he sido un canalla con esta persona, con este empleado, con este subalterno, con este que me has confiado para servirle y le he utilizado y me he aprovechado de él. Pero dame tú la gracia, Señor. Concédeme la gracia de sanar esa baja costumbre que tengo de aprovecharme de los demás y enséñame a ser como tú, servidor de todos. Enséñame a ser como tú, que se entregó por el bien de todos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Recordemos entonces, primero, el que no vigila lo pierde todo. Segundo, Jesús viene pronto. Tercero, no seas canalla. Compromiso, vamos a revisar en qué me estoy aprovechando de los demás para dejar de hacerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.